Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy aprendemos a tejer este hermoso punto para tejer pullover, cardigan, para tejer un gorrito, una bufanda. A lo alto repetimos 4 vueltas, es un punto fácil de memorizar. Así se ve el lado del revés y el lado del derecho. Cómo tejer este mismo punto en circular con agujas circulares voy a dejar el link en la descripción de este video. Aquí tejí 3 motivos a lo ancho y 1, 2, 3, 4, 5 motivos a lo alto. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 11 más 2 puntos de borde. Voy a tejer 2 motivos, tengo montados 24 puntos. Empezamos vuelta número 1, primer punto de borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo, un punto al revés, 4 puntos al derecho, punto revés, 4 puntos al derecho, punto revés. Y repito, tejemos punto revés, 4 puntos al derecho, punto revés, 4 puntos al derecho, punto revés y último punto de borde lo tejemos al revés. En la vuelta número 2 tejemos como se nos presentan los puntos. Primer punto de borde, paso sin tejer, tejemos punto derecho, 4 puntos al revés, derecho, 4 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 4 puntos al revés, derecho, 4 puntos al revés, derecho, punto de borde al revés. Seguimos con la vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer, punto al revés. Ahora pasamos 3 puntos sobre una aguja auxiliar y dejamos estos puntos atrás de tejido. Un punto al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda, ahí tejemos punto derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para eso pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, punto revés. Ahora pasamos un punto sobre la aguja auxiliar delante de tejido, tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Primero voy a cambiar la posición de los puntos, la orientación, para que queden de esta forma, y al tejer los 2 puntos juntos al derecho para que el punto no sea ni cruzado ni retorcido. Ahí. Después tejemos lazada, punto derecho, el punto de la aguja auxiliar también tejemos al derecho, punto revés, tejimos un motivo y ahora lo vamos a repetir, punto revés, pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, punto derecho,
los puntos de la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos punto derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple, paso punto sin tejer, punto derecho y vamos a deslizar este punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, punto revés, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar delante de tejido, cambiamos la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto derecho, el punto de la aguja auxiliar, tejemos al derecho, punto revés, punto de borde. En la vuelta número 4 tejemos todos los puntos como se nos presentan. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. El punto que se nos presenta al revés, tejemos al revés. Y lazada tejemos con el punto al revés. Y de esta forma voy a ir repitiendo estas 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Punto muy fácil, simple. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.